Muy buenos días a todos. Gracias por estar un sábado por la mañana en estas jornadas que además han sido muy interesantes respecto a la mesa técnica que hemos tenido en primer lugar. Ahora voy a dar presentación a la mesa política, que veis está formada por tres extraordinarios compañeros, de los cuales tengo un grato cariño y además es un honor para mí poder presentarlos y poder participar en esta mesa de debate con ellos. En primer lugar, voy a presentar el currículum de nuestra consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, que creo que es uno de los mejores currículums que yo he visto nunca. Doña Rocío Albert es una extraordinaria política, jurista, licenciada en la Universidad Complutense, tiene el doctorado en Economía Aplicada, tiene 2 o 3 másters, uno en ESADE, otro en la Harvard School. Además ha ejercido una función como docente, como investigadora y, sobre todo, una actividad como política en la que está desempeñando una de las mejores, yo creo que, responsabilidades con los extraordinarios resultados que está teniendo la Comunidad de Madrid en materia de economía y en materia de Hacienda, como líderes en creación de empleo, en creación de autónomos, en creación de afiliación y puestos de trabajo, y eso es gracias al extraordinario perfil profesional, conocimiento, experiencia política y además el buen hacer de la señora consejera, de la que aprendemos permanentemente en la Asamblea y, desde luego, que es un honor para todos los madrileños poder tenerla al frente. En segundo lugar, quiero presentar a mi también querido compañero y portavoz adjunto en el Senado, Antonio Silván. Es un gran amigo desde hace mucho tiempo y, desde luego, está cometiendo en estos momentos una de las mayores responsabilidades, junto con Alicia García, al frente del Senado, y nuestro compañero presidente del Senado, Pedro Rollán. Él ha sido, además, también consejero en la Comunidad de Castilla y León, además experto jurista y, desde luego, un experto político al frente de las políticas de economía, de las cuales también ha asumido la Secretaría General de la Consejería de Hacienda en la propia Comunidad de Castilla y León. Y, por tanto, querido Antonio, un placer también poder escucharte hoy aquí. Y, en tercer lugar, a mi querido colega y compañero, Ángel Alonso. Me decían desde el punto de vista de la consejería, que tiene un equipazo la consejera, desde Floren, Agustina, a todos los demás, dice, bueno, no necesitas el currículum de Ángel. No, no necesito el currículum de Ángel porque Ángel es un gran amigo y compañero, está además aquí su padre, va a ser un honor para él escucharlo, el cual, como licenciado en Economía, ha tenido grandes responsabilidades en el Ayuntamiento de Majadahonda, además de estar formando parte de departamentos de recursos humanos en diferentes empresas privadas, de las cuales en el Ayuntamiento de Majadahonda ha cometido casi todas las responsabilidades, casi todas las concejalías, especialmente en Economía y Hacienda, y desde luego la tenencia de alcalde. Y ahora es nuestro flamante portavoz de presupuestos y una gran ayuda para la consejera y para mí, de la que aprendo mucho en política presupuestaria, y está siendo pues un extraordinario parlamentario y defensor de nuestro proyecto de presupuestos anualmente, que nosotros sí, consejera, los presentamos cada año, no como el señor Sánchez, que en 8 años de gobierno solo ha presentado 3 presupuestos generales del Estado. Por tanto, después de la presentación de esta mesa, yo solo quiero hacer una breve introducción y les iré preguntando a cada uno de los miembros de la misma. Le decía al participante Ignacio Ruiz Jarabo que me había pisado parte de la intervención en el sentido siguiente. Yo, desde luego, por mi experiencia profesional y política, he tenido que vivir gran parte del proceso independentista. Y como muy bien clausuraba él o finalizaba en el titular, estas decisiones en política económica y en política fiscal son el resultado de la decisión política que, fíjense ustedes, desde el año 2006, con la cesión de Rodríguez Zapatero en el Estatuto de Autonomía, donde sí, querido Ignacio, se reconoce el término nación en el preámbulo como cesión del Partido Nacional de los Socialistas, que ya fue de las primeras cesiones, desde entonces hasta hoy, la política fiscal y la política económica están siendo el claro objetivo para una ruptura de España. Para una ruptura no solo desde el ámbito confederal, sino ahora ya al ámbito federal y autonómico. ¿Cuáles han sido los pasos? La primera fue la Declaración de Soberanía del año 2013, en el que el Partido Socialista apoyó que Cataluña fuera una nación y apoyó también su autonomía fiscal y financiera. Pero es que hay 2 normas que se olvidan muchas veces, aprobadas por el Parlamento de Cataluña y de las cuales el único partido nacional que defendió la unidad de España,
la unidad de caja y la solidaridad interterritorial fue el Partido Popular, no el Partido Socialista. Esas dos decisiones son la Ley 3/2015 de medidas fiscales para la agencia tributaria, en la que ya se hablaba de un cuerpo propio de funcionarios de Cataluña y también en unas estructuras tributarias propias. Y el segundo fue el Código Fiscal, Financiero y Tributario de Cataluña. Por tanto, ellos ya estaban en ese proyecto de ruptura fiscal, de ruptura financiera, cuyo objetivo tiene la independencia y la ruptura de Cataluña. Ese pacto fiscal al que Ana hacía referencia, que fue mencionado en el 2012 por el señor Artur Mas y al cual se opuso el Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy, lo que pretendía es el acuerdo de financiación singular que ahora se ha aprobado. Ese acuerdo lo que pretendía era recaudar todos los tributos, no solo los que habían sido cedidos a las comunidades autónomas, sino la totalidad de los grandes tributos, IRPF, IVA, patrimonio, y la gestión propia con una clara autonomía fiscal para Cataluña, lo que suponía la ruptura de la caja única y la ruptura de la solidaridad interterritorial. No pudieron conseguirlo entonces, porque el Partido Popular presentó los recursos ante el Tribunal Constitucional y las sentencias, como la 128/2016, nos dio la razón. No se podía romper la caja común, no se podía romper el principio de unidad de caja común y la solidaridad interterritorial, ni podía haber un cuerpo de funcionarios de la agencia tributaria, ni se podía fragmentar la agencia tributaria. ¿Qué ha ocurrido, desgraciadamente? Que el señor Sánchez está sometido ahora al chantaje de los independentistas, que han vuelto otra vez a reconducir esa autonomía fiscal para conseguir el proyecto de independencia, con esos dos grandes acuerdos que ha explicado muy bien el viceconsejero Juan, y al que voy ahora a preguntar ya a la consejera doña Rocío Albert. El modelo de financiación, que yo me niego a decir que es singular, porque cada comunidad autónoma tiene su singularidad, es un modelo de financiación independentista, rupturista. Los socialistas siempre nos ganan por el lenguaje, son los grandes seguidores de la CLAU. Es un modelo separatista y rupturista de financiación, y yo me voy a referir a él permanentemente así. Ese modelo de financiación independentista, que lo que hace es no solo la falta de aportación, como ya veremos, al Fondo de Garantía de Servicios Públicos, sino también la ruptura de la caja única, yo le quiero preguntar a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. ¿Crees, Rocío, que este modelo, este acuerdo de cesión, de chantaje de Sánchez ante los independentistas catalanes supone el desmantelamiento del sistema de financiación autonómico en España? Bueno, lo primero, tengo que dar las gracias porque la verdad que toda esta gente de primera fila, tanto del ámbito técnico como del ámbito político, se haya prestado un sábado por la mañana con este buen tiempo que tenemos en Madrid a estar aquí. Yo creo que somos unos privilegiados, y lo que decían antes en la mesa técnica, aunque parezca una cuestión muy técnica, es una cuestión en la que nos estamos jugando el futuro de España. Entonces yo creo que gracias a Inma, que es la vicesecretaria sectorial, y que cuando yo le dije yo quiero plantear una mesa y una jornada sobre esto, en lugar de decirme anda chalada esto con tus amiguetes y demás, me animó y me ayudó a que ello fuera posible por eso. Y lo segundo, aunque pierda tiempo de decir del cupo, estar aquí en el barrio de Salamanca y estar sin Jorge para mí es estar incompletos. No sabéis lo que echamos de menos a Jorge, Rodrigo. Yo todos los días... Es verdad que somos muy poquitos, que somos 9, pero es que Jorge ocupa por lo menos el sitio de 3. Entonces, estoy convencida que en nada va a estar con nosotros. Ayer estuve chateando con él porque mira que aunque tiene que dedicarse a lo suyo, se dedica, pero la verdad es que está fenomenal. Y yendo ya a nuestro tema, la verdad es que claramente lo que se persigue con esto es romper el sistema de financiación que tanto costó darnos la Constitución y lo que es el sistema que vertebra el sistema de las autonomías de España, ¿no? No se nos olvide que en realidad lo que ocurrió en el anterior intento independentista es que era un Estado fallido desde el primer momento. Era un Estado fallido por multitud de factores, pero entre otros porque no tenían recursos. Entonces, esta vez tratan de ser más ordenados y dicen, bueno, yo primero
me hago con esta financiación mía singular y dejo de aportar, luego ya estará lo que se ha discutido mucho, cuánto será la aportación a la solidaridad, le pongo un montón de requisitos, al final ya vemos lo que aportan los que tienen estos sistemas forales, con lo cual es todo cerca al cero y probablemente en estos será no cero sino negativo, les daremos nosotros, pero sobre todo lo más importante es que ya cuentan con los recursos para poder llevar a cabo en caso, y lo dice tanto Esquerra como CiU, y la vergüenza es que el PSC y el PSOE lo secunden, que van a tener los recursos cuando quieran dar el paso siguiente, porque con la amnistía no es que estén diciendo, oye, amnistía y nos olvidamos del tema y pedimos perdón y vamos a formar parte de España. No, no, te lo están diciendo. Lo vamos a volver a hacer. Y la diferencia ahora es que con todo este cupo, porque es un cupo, y con toda esta condonación que les permiten, les condonan, me niego a decir les condonan, nos mutualizan entre todos el resto de la deuda de todos sus demandas independentistas, pues lo que quieren es dinerito, lo que quieren es recursos para poder dar el paso siguiente, que lo están diciendo que en cuanto puedan lo van a hacer. Entonces a mí me parece que permitirles este destrozo de la caja común con lo difícil que ha sido estos años de ir creando ese sistema de autonomías que funciona también con todos sus defectos, pero que funciona simplemente porque estamos al chantaje de un presidente de gobierno que vive alquilando los 7 votos independentistas, pues la verdad es que me parece una verdadera vergüenza. Pero vamos más allá. Es que lo que no nos damos cuenta, y es como el paso siguiente, es que si Cataluña, que aporta el 21% al sistema de financiación de servicios públicos esenciales del resto de las autonomías, cuando Madrid aporta el 75% y Baleares el 4%, porque no hay nadie más que aporte. Si sale el sistema y además deja aportar recursos a lo que es el Estado, porque pasa a financiar sus impuestos principales, lo cierto es que el sistema de las autonomías no puede seguir funcionando. No, rompemos la caja común, y eso, en palabras muy sencillas, quiere decir una de dos: o que el resto de las autonomías, y ya sé a quién van a mirar primero, vamos a pagar más impuestos, o que los servicios públicos esenciales de las principales autonomías que reciben fondos en ese sistema de financiación autonómica van a verse deteriorados. Y me gustaría que hubiera una tercera vía para que no sufriéramos, pero no existe. El dinero es único, el dinero es lo máximo, con esos impuestos es lo máximo que se puede recaudar, y si no sale de un lado, saldrá de otro. Es verdad que tienen ese vía de, bueno, nosotros vamos a aportar algo, pero como bien ha estado señalando Ignacio, es algo muy indefinido, poco claro, que lo condicionan a un montón de preceptos, por lo tanto, claro que rompe la caja común. Nosotros hemos hecho cálculos a partir para que la gente lo interiorice, porque esto es importante, que el madrileño o que el extremeño o que el andaluz o que el asturiano se dé cuenta de la situación de cuánto le podría suponer al madrileño, y la broma no es pequeña, porque la ruptura está en la caja común. Si se llega a producir, esperemos que no lo veamos, pues entre la gracia de la condonación, que pasamos a mutualizarnos la deuda y a pagar la deuda de los desmanes, que son unos 450 euros, la posible subida de impuestos, que estarían en los 900 y pico, estamos hablando de casi 1.500 euros. Y si a esos 1.500 euros le sumamos lo que nos llevan quitando de la última reforma del sistema de competitividad, del Fondo de Competitividad, que nos lo toparon para no dárselo a Madrid y tener 1.000 millones más al año en financiación, pues la broma se pone en cada madrileño. Esa ruptura de la caja común son de 2.000 euros. Esto para el caso de Madrid, porque yo he hecho los datos para Madrid porque es lo que me corresponde, pero es que a cualquiera, al asturiano, al castellano leonés o al manchego, le va a pasar exactamente lo mismo o más. Y esto hace que todo lo que hemos construido con las autonomías, eso por donde hemos empezado estas mesas, que era intentar resolver el problema de dispersión entre las comunidades más ricas y más pobres, pues lo destrozan de un plumazo simplemente por la compra de votos. Y esto es una vergüenza.
Desde luego, consejera, tienes toda la razón y lo has explicado muy bien. Incluso demuestras cómo eres la consejera de Economía, que ya te has adelantado a mi segunda respuesta, a mi segunda pregunta, que era el coste que iba a suponer para los madrileños. Pero lo que sí, sin duda, se deja evidentemente claro es que esta ruptura de la caja común lo que supone es el camino hacia la independencia de Cataluña y hacia la ruptura de España. Lo decía muy bien Ana, el Estado moderno, que sería propiamente dicho el Estado contemporáneo, es el Estado fiscal, la capacidad de la recaudación única para la redistribución bajo los principios de solidaridad interterritorial en la prestación de los servicios públicos a todos los ciudadanos. Si eso se rompe con estos dos acuerdos, consejera, como muy bien has explicado, no solo tenemos el acuerdo de la financiación independentista, que supone, no sabemos qué es lo que aportarán, pero sin duda que ellos tengan una capacidad recaudatoria mayor y que después se traslade al resto de comunidades autónomas, dicen que no sería así, pero que supone la ruptura única del sistema y, por tanto, la ruptura de los modelos de financiación del 2002 y del 2009, yo no habría modelo de financiación autonómico, sino que además, si añadimos el denominado cupo, es decir, esa quita que supone que Cataluña, con un total de 89.000 millones de deuda, se le perdonen o condonen, o como muy bien has dicho, se le mutualicen 17.000 millones, ¿eso qué supone para el madrileño? Tú has dicho muy bien que no solo es el coste de los 4,50, sino el resto más. Pero ¿qué supone que tengamos que asumir y perdonar, no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también como mensaje a los ciudadanos? ¿Qué pasa? ¿Que aquí se perdona el impago fiscal? Aquí el coste económico a los madrileños supone que traslademos un mensaje a la ciudadanía de que las deudas no se pagan y que aquí llega un momento determinado que ante el chantaje político el coste al madrileño supone que usted tiene que seguir pagando sus deudas, pero que resulta que en un momento determinado se le perdonan a otras comunidades autónomas. ¿Cuál es ese coste económico e ideológico que supone para los madrileños y para el resto de españoles esa quita, ese cupo catalán y esa financiación, consejera? Pues la verdad es que es una cuestión que es tan de sentido común. Ojalá, yo sé, ninguno está loco, y si a uno le perdonan una deuda y eso no tiene ninguna consecuencias, pues diría, oye, fenomenal, oye, que a mí me perdonan, a mí me toca la que menos. En la Comunidad de Madrid no nos han hecho un cálculo, porque como todo estaba pensado para Madrid, para Cataluña, pues a Madrid nos ha tocado ahí una cantidad irrisoria de 8.600, pero de verdad, yo como consejera de Hacienda, si 8.600 millones se la perdonan de la deuda y no aparece por ningún lado, pues sería la primera de decir, oye, pues si son capaces de hacer magia, ole la magia. Y yo soy la primera que le diría al señor Sánchez y a la señora Montero que bien lo hacen ustedes. Pero claro, es lo que decimos siempre, si por un lado me perdonan 8.600 millones, pero por otro lado, como consecuencia de condonar las deudas, de mutualizar las deudas de todos los que han estado cometiendo desmanes, especialmente Cataluña, porque no se nos olvide, esto de la condonación no es para resolver el problema de falta de financiación. No, esto ha sido el primer paso del chantaje, han dicho. Bueno, mientras llegamos a la financiación específica, vamos a empezar por algo, ¿no? Venga, vamos a ir negociando algo. Y han dicho, venga, vamos a tirar con la condonación, que parece que es más fácil de vender, ¿no? Y entonces han entrado con la condonación. Pero en realidad es que la propia señora, la vicepresidenta primera del Gobierno, la señora Montero, cuando era, es que se nos olvida, pero la hemeroteca está ahí, era consejera de Hacienda de Andalucía, decía, la condonación, el perdonar la deuda no sirve para absolutamente nada. Lo que necesitamos es un sistema de financiación nuevo, porque el anterior se ha quedado obsoleto, y como muy bien ha explicado Ángel, es que el primer sistema tenía su sentido, lo que era el primer fondo, que era un fondo en el que acortaba las diferencias, ¿no? Era, pues todo el mundo está de acuerdo, Madrid es una región más rica de lo que puede ser Extremadura. ¿Cómo va a haber diferencias entre los ciudadanos, los servicios que reciben los ciudadanos de Extremadura y los que reciben los de Madrid? Entonces seríamos 17 virreinatos y cada uno por su cuenta, ¿no? Pero como eso no es Madrid, España, y eso no es el Estado de las autonomías, pues surgió el sistema de financiación. Pero ese sistema de financiación se ha pervertido tantísimo que se han producido alteraciones brutales, hasta el punto de que, por ejemplo, nosotros como madrileños estamos orgullosísimos de aportar el 75%, porque somos la región que más aporta, que más produce del PIB. Pues es lógico que aportemos más. Ahora,
cuando se desfigura el sistema y se empiezan a meter cosas que nada tienen que ver con el sistema de financiación y sí de cuestiones políticas, como fue la última reforma del 2009, pues acabamos con cuestiones tan extrañas como que el madrileño de a pie recibe por habitante menos que otras comunidades autónomas para pagar los mismos servicios públicos. Y es cuando dices ahí, esto se está pervirtiendo. Y es cuando dices, oye, lo que necesitamos es un sistema mucho más transparente y mucho más sencillo. Y ahí es donde deberíamos estar. Y no deberíamos estar ni en el tema de la condonación, que es una mutualización de la deuda, ni en el tema de una financiación bilateral pactada por unos señores que nos quieren imponer a los demás. Y a lo mejor me estoy adelantando a lo que me vas a preguntar en la siguiente, no lo sé porque no me sé el orden. Pero hay algo muy importante que de verdad hay que desmentir los mantras que, como bien dices tú, los socialistas juegan muy bien con el sistema. ¿Qué dicen? Oiga, pídanlo todos, pero si todos pueden tener financiación singular, si esto ustedes lo piden y que Cantabria quiere financiación singular, Cantabria tiene financiación singular. Que no nos engañemos, que aquí hay 3 comunidades que aportan al sistema de financiación autonómica. Madrid con un 75%, Cataluña de momento y cada vez menos con un 21% y Baleares con 4%. ¿Cómo los que no aportan van a pedir un sistema de financiación singular? Si les sale negativo, dejémonos de tonterías. Lo que necesitemos es un sistema de financiación clarito, transparente, que tenga en cuenta las diferencias entre los diferentes comunidades, pero que no produzca esos desequilibrios que estamos teniendo, que Madrid, siendo la que más aporta, acaba en una situación en la que el madrileño de a pie se encuentra con una situación tan estúpida como que tiene menos recursos para financiar sus servicios públicos. Eso es lo que no puede ser. Y entonces, por el camino, estamos enredados, estamos en nuestras jornadas hablando de la financiación singular, hablando de la condonación, cuando no estamos hablando de un sistema de financiación que viene la última reforma del 2009, por favor, que si es que lo necesitamos y todas las comunidades, independientemente del signo político, lo están pidiendo, pero ellos a otras cosas. En cuanto al coste, te lo repito, 2.450 por la condonación, 900 si nos subieran los impuestos, o bien nos suben los impuestos, o bien los servicios públicos van a ser peores de todos los españoles, más lo que nos llevan quitando del Fondo de Competitividad, que sí que metieron en el 2009, pero que se lo metieron a Cataluña y por una enmienda emboscada de Esquerra se lo quitaron a Madrid, 1.000 euros más. Estamos hablando de 2.000 euros más que tendría que pagar cada madrileño con la cantidad de impuestos que ya paga. O sea, consejera, que no se puede exponer de una forma más clara y rotunda el coste económico de estas medidas que están basadas en la falta de equidad, en la falta de igualdad y, por tanto, en el desequilibrio territorial, suponen para cada madrileño, lo has explicado muy bien, casi 2.000 euros por ciudadano. Pero es que por madrileño. Pero es que además de eso, consejera, nos encontramos con la astucia ideológica y de mensaje de los socialistas, que además de eso, fíjense ustedes, acusan a la Comunidad de Madrid de 2 cosas. En primer lugar, de dumping fiscal por ejercer la autonomía económica y financiera de la que goza cada comunidad autónoma. ¿Por qué nosotros bajamos impuestos, no tenemos impuestos propios? ¿Por qué establecemos unos determinados niveles del impuesto de patrimonio o unas bonificaciones a determinados tributos? Si eso es lo que la Constitución reconoce del Estado de las autonomías. Pues bien, nos acusan de dumping fiscal y luego, por otra parte, también nos acusan, consejera, de haber recibido una financiación no condicionada mucho mayor, que ha habido un ingreso mayor, los llamados favores del señor Sánchez. Esa es la manipulación más absoluta que hace este gobierno socialista, que dice que hemos recibido más de 43.000 millones del gobierno del señor Sánchez del periodo de los años de gobierno del señor Mariano Rajoy. Yo quiero, consejera, que expliques esto, porque esto es rotundamente falso. Como sabemos, es una estrategia para trasladar desde el punto de vista ideológico unas acusaciones, repito, de dumping fiscal y de favores a la comunidad autónoma, como acabas de explicar muy bien, el Fondo de Competitividad nos lo quitaron a través de una enmienda. Es rotundamente falso. Y también que nos expliques, consejera, esa acusación de la falta de solidaridad interterritorial a la Caja Común, al Fondo de Garantía de Servicios Públicos, cuando habéis explicado muy bien, tanto Ignacio como tú, como todos, que aportamos el 75% de esos fondos y de esos recursos, mientras que Cataluña es la segunda comunidad a mucha distancia con ese 21%. Por tanto, yo te pregunto, consejera, esas acusaciones de dumping fiscal, esas afirmaciones de favores fiscales que todos sabemos que no son ciertas, que es justamente lo contrario,
¿Qué responde el Gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Qué tienes que explicar respecto a eso? Y, sobre todo, ¿cómo está afectando a la solidaridad y por qué esa acusación a la Comunidad de Madrid de que nosotros no estamos siendo solidarios con el modelo de financiación cuando somos los más solidarios en todo el modelo de financiación autonómica en España? Pues a ver, 3 mensajes y muy breves, que yo lo que quiero es que intervengan el resto de los participantes. La primera, el dinero que nos da el Gobierno central no es una dádiva generosa del señor Sánchez que decida que este año nos va a regar con más recursos a las comunidades autónomas. No, ese recurso, ese dinero, lo recibimos única y exclusivamente del sistema de financiación actual, de lo que nos corresponde. ¿Por qué nos corresponde más dinero? Porque como este señor y este Gobierno no para de subir impuestos, pues claro, de todo lo que se recauda en Madrid, y una vez que nos filtran, que nos dejan una parte muy pequeñita a la Comunidad de Madrid, pues eso es lo que nos llega, ni más ni menos. No es que él diga, bueno, voy a ser generoso con la Comunidad de Madrid. No, no, en todo lo que puede. De hecho, en el tema de los servicios sociales, en el tema de la atención sanitaria, todo lo que puede nos drena dinero. En el tema de las inversiones, no invierte en la Comunidad de Madrid mientras que invierte generosamente en Cataluña. O sea que no es una dádiva, es lo que nos corresponde exclusivamente por el sistema de financiación. Respecto a la segunda cuestión, el tema del dumping fiscal. A ver, nosotros en la Constitución, todas las comunidades autónomas, tenemos reconocida la posibilidad de, en los impuestos que tenemos cedidos, bajar o subir los impuestos. Y eso sí que lo tenemos reconocido en la Constitución. Lo que no está reconocido es esa financiación singular o especial que se ponen para ellos. Y además, más importante, cuando los subimos o cuando los bajamos, como bien ha explicado Ángel, pero Ángel lo explica de forma más técnica, yo lo voy a explicar de forma más gráfica, no son vasos comunicantes. Nosotros, en nuestro sistema de financiación, lo que tenemos que aportar, ese 75% que aportamos al resto de las comunidades autónomas, lo hacemos antes de decidir si bajamos o subimos impuestos, con lo cual no estamos perjudicando en absoluto a la solidaridad del resto de las comunidades autónomas. Nuestro 75% se fija normativamente antes de que decidamos bajar o subir los impuestos. Y aún así, con el dinero que nos queda concretamente de todo nuestro sistema de financiación, que son unos 6.800 millones, es con los que decidimos bajar impuestos. ¿Y por qué decidimos bajar impuestos? Porque tenemos comprobado que cada vez que bajamos los impuestos, recaudamos más. Ahorramos a los madrileños. Desde que la presidenta Isabel Díaz Ayuso es presidenta, ha bajado 32 veces los impuestos. Y esos 32 impuestos han supuesto un ahorro fiscal de más de 40.000 millones. Esto es 10.000 euros por contribuyente. Y uno dice, bueno, pero claro, si no se resiente la solidaridad, si no se resiente el Estado, pues se tienen que resentir los madrileños, porque van a recaudar menos. No, ahí está el círculo virtuoso de la economía, que a mí siempre me gusta contar. Es que bajando los impuestos se genera más actividad económica, tenemos una presión fiscal no confiscatoria y de esa manera conseguimos que en lugar de recaudar menos, recaudamos más. La última bajada así importante de unos impuestos, en el 2022, el que todo el mundo entiende, se bajaron medio punto todos los tramos, no a los ricos, todos los tramos del IRPF. Pues vaya, el último año que tenemos ya consolidado, el 2022, hemos recaudado 900 millones más. Por supuesto que de cada contribuyente obtienes menos. Cada contribuyente madrileño tiene que pagar menos. Pero como cada vez hay más actividad económica y eso significa más empleos y por tanto más gente que paga el IRPF, al final lo que conseguimos es recaudar más y no menos. Con lo cual, mentira otra cosa. Con lo cual, no hay dumping fiscal, es algo que pueden hacer todas las comunidades autónomas. Es tan verdad que Cataluña hace lo contrario, sube los impuestos y tiene 15 impuestos propios. Nosotros, bajando los impuestos, una vez que ya hemos pagado todo lo que nos corresponde al Fondo de Solidaridad, bajamos los impuestos y con ello, además, recaudamos más.
Y lo último, y acabo por ahí, que era por donde había empezado. No nos están dando más recursos el Gobierno central. Nos dan exclusivamente lo que nos corresponde en un sistema de financiación autonómica que está completamente obsoleto y que le llevo pidiendo a la vicepresidenta Montero que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera mucho tiempo y que nos presente de una vez por todos, que llevan gobernando 7 años, que parece que acaban de llegar, un sistema de financiación autonómica moderno y acorde, teniendo en cuenta la igualdad y la solidaridad entre todas las autonomías. Muchas gracias, consejero. Venga, empezar el resto. Muchísimas gracias, consejera. No se puede explicar mejor nuestro modelo liberal, económico-financiero y las virtudes y los beneficios que aportan a la ciudadanía. Por eso tenemos el apoyo mayoritario de la ciudadanía en la Comunidad de Madrid y, desde luego, espero tenerlo en toda España muy pronto. Querido Antonio, ahora mi pregunta va en relación a este modelo de financiación que, como muy bien ha explicado la consejera y Antonio y el resto de comparecientes, se encuentra caducado, lo tenemos caducado desde el 2014. Esta situación, este modelo de financiación en este acuerdo político que quieren trasladarlo como acuerdo normativo, supone, como bien ha explicado Ángel e Ignacio, un posible trasvase anual de entre 6.000 millones y 13.000 millones de pérdida a la caja común, con lo cual, evidentemente, esa afectación a los servicios públicos de toda la ciudadanía supondría un impacto gravísimo. ¿Cuál es tu valoración sobre cómo puede afectar esa pérdida de aportación de una de las comunidades más ricas, como es Cataluña, con ese posible trasvase o no trasvase, no aportación de hasta esos 13.000 millones de euros anuales en la prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional? Muchas gracias, Alicia. En primer lugar, déjame darte a ti las gracias por esta presentación, querida Alicia. Todo, como veis, una fuerza aquí en Madrid, una fuerza allí en Cataluña y, en definitiva, defendiendo lo que todos los que estamos en esta sala estamos y pretendemos defender. Y muchas gracias a Madrid, muchas gracias, vicealcaldesa, y muy especialmente a Rocío por haberme invitado hoy aquí a asistir a 2 clases magistrales. La previa, la de la mesa técnica, con nuestros ponentes que nos han dirigido desde el punto de vista técnico, doctrinal, científico, pero pegado al territorio, lo que es la financiación singular. Me ha gustado mucho el término de financiación independentista. Yo siempre, para ti. Y lo haré mío. Y ahora, pues, asistiendo también a la lección magistral de vuestra consejera, de nuestra consejera, como es Rocío, todo un referente desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista del empleo. Y no estamos hablando de dumping fiscal, estamos hablando de gestión responsable y gestión eficiente. Y esa es la realidad. ¿Por qué estamos aquí? Es verdad que estamos hablando de financiación, estamos hablando de dineros, estamos hablando... No, pero estamos aquí por 7, por un número, por 7 votos. Por 7 votos que hace 2 años, parece que hace más, pero hace 2 años determinó que el hoy presidente del Gobierno quisiera gobernar a pesar de haber perdido las elecciones, y empezó a ceder o continuó cediendo a esas pretensiones de los que no creen en España y de los que quieren romper España. Y hoy estamos aquí precisamente por esos 7 votos del año 2023, pero por la necesidad, no por el interés general, por el interés particular de seguir en el poder. Lo estamos viendo a diario. Lo estamos viendo a diario de lo que significa estar en el poder y no gobernar, y no atender a la realidad que nos lleva a todos a pensar. Estamos hablando de miles de millones, estamos hablando de equilibrios, estamos hablando de cupos, pero es que tenemos que bajar a la realidad, y la realidad son nuestros hospitales, son nuestros centros educativos, son nuestros servicios sociales, son nuestros mayores, son nuestras mujeres, son en realidad el día a día. Y eso parece
que al señor Sánchez y a todo su séquito pues se le olvida a diario. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir defendiendo y tenemos que seguir atacando a lo que es un intento de romper España. Cuando estamos hablando de financiación singular, no me voy yo a adentrar en los procelosos ámbitos doctrinales científicos de la realidad financiera, ¿no? Y de financiación, pero cuando estamos hablando de esta situación, tenemos que pensar que hemos convivido muchos años en virtud de un modelo que nos dimos todos, y yo quiero reivindicar aquí, y debemos de reivindicarlo permanentemente, ese espíritu de la transición que nos ha traído aquí hoy a poder hablar de tú a tú entre todas las comunidades, gracias a esa solidaridad, gracias a esa cohesión, en definitiva, gracias a ese principio general del que hablaba antes Ignacio, de igualdad, que se nos olvida. Todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales a la hora de, o debemos de ser iguales a la hora de recibir esos servicios públicos. Vivamos aquí en Madrid, vivamos en León, como es mi caso, o vivamos en Barcelona o en Tarragona, ¿no? Y eso al gobierno actual y al gobierno que quiere romper España, como es el de la Generalitat de Cataluña, porque lo tenemos que decir así de claro, pues no lo quiere. Y ese es su objetivo. Y frente a ese objetivo, nosotros tenemos que ejercer nuestra responsabilidad como políticos, por supuesto, nuestra responsabilidad como empresarios, nuestra responsabilidad como ciudadanos, porque lo que estamos viviendo es un golpe al corazón de no solamente del sistema de financiación, sino un golpe al corazón de lo que es la unidad de España. Yo vengo de León, de Castilla y León, y ¿qué voy a hablar yo sin esta solidaridad o sin ese principio de igualdad o de cohesión territorial que recoge nuestra Constitución? La comunidad autónoma más extensa de Europa, con un índice de población pues aquí en Madrid estoy hablando, 2.400.000 habitantes, pero una comunidad que es más grande que lo que hoy es Portugal, con unos servicios que han de prestarse en las ciudades, por supuesto, pero también en los pueblos pequeños, porque los pueblos de 50 habitantes y los niños que viven ahí tienen los mismos derechos a los que viven en una ciudad. Y eso tiene que tener una voluntad, no solamente política, sino una voluntad de acercar esos servicios a la gente, en definitiva, de esos recursos, facilitárselo. Y nos lo facilita el modelo actual, con sus deficiencias. Un modelo actual que, como bien decía Rocío, data, y la mesa anterior, del año 2009, que hemos reclamado por activa y por pasiva, pues que se modifique. ¿Dónde? No en el despacho de la Moncloa unido al despacho de la Plaza de Sant Jaume en Barcelona, no, que se modifique donde tiene que modificarse, donde se debata, donde tiene que debatirse, que es en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde estamos todos en un régimen de igualdad. Yo creo que el referente de todos nosotros aquí hoy en esta sala, pero cuando salgamos de aquí, es precisamente defender esa igualdad, defender esa cohesión. Aquí no sobra nadie, aquí estamos todos y todos tenemos que seguir trabajando juntos. Yo creo que cuando hablamos de financiación independentista, de financiación singular, no estamos para nada, sino todo lo contrario, atacando, si me permitís la expresión, a Cataluña, sino estamos protegiendo a Cataluña y a la vez que nos protegemos a nosotros mismos como país. Un país con unos valores que los tenemos y los conocemos todos, que tenemos que seguir defendiendo y que desde nuestra responsabilidad tenemos que seguir protegiendo. Son quizás planteamientos o reflexiones que yo traslado de modo general,
pero que están pegados a la realidad de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que tenemos que pensar en eso. Y cuando el presidente Sánchez, que esperemos que sea por muy poco tiempo, habla de Cataluña versus el resto de España, nosotros tenemos que decir Cataluña junto con el resto de España. Y cuando el presidente Sánchez, fijaros lo que dice y que parece, es que día a día cualquier noticia que aparece supera a la anterior y parece que se nos olvida. Un presidente de una democracia parlamentaria como es la nuestra, de un régimen absolutamente parlamentario como es el nuestro, que dice que le da igual, gobierna con el Parlamento o contra el Parlamento. Pero ¿cómo se puede negar la representación de todos nosotros, de nuestros ayuntamientos, de nuestras diputaciones provinciales, de nuestros consels, de nuestras asambleas regionales, de nuestro Congreso, de nuestro Senado, en contra de ello? Bueno, pues él lo está haciendo. En términos económicos, bueno, ahí están los presupuestos generales del Estado. Es decir, ahí no están los presupuestos generales del Estado. Hace casi 48, 72 horas que tenía que haber cumplido su obligación constitucional por enésima vez y le da exactamente igual. Y todavía nos siguen vendiendo, hoy aparecían las noticias que sí, que están trabajando. Sí, sabemos que si era difícil hace un año, más difícil es ahora, precisamente porque a los que queremos también proteger, que es en este caso a nuestros amigos catalanes, les están animando a seguir chantajeando a una España como la nuestra. Quizás he dado planteamientos generales, pero yo creo que al margen de los números están aquí perfectamente definidos y la doctrina está perfectamente diseñada y la realidad práctica de nuestra agencia. ¿Cómo vamos a romper lo que es la caja común de todos los españoles? Pero si es que es impensable, si es que no puede ser. Y tenemos que decirlo claramente, alto y claro, no puede ser. Y en una democracia ese no puede ser, solo tiene un camino, que son las elecciones. Y por eso desde aquí siempre estamos reclamando unas elecciones que nos permitan pues, que se marque un antes y un después, protegiendo ese principio general de igualdad, de solidaridad, de cohesión y que, en definitiva, España somos todos, ¿no? Muchas gracias. Desde luego, Antonio, lo has explicado muy bien. Viniendo de una comunidad autónoma como es Castilla y León, el principio constitucional de solidaridad y el principio constitucional de igualdad y la garantía de la prestación pública con carácter de solidaridad interterritorial son los principios básicos y los pilares de nuestro modelo de financiación. Por eso, los que quisieron empezar a romper España, yo a veces creo en el mito de Casandra, yo lo llevo diciendo desde el año 2006, a ver si alguna vez ya ahora se ha hecho realidad, desgraciadamente, ojalá no hubiera sido así, pero aquel España nos roba con el que empezaron los independentistas venía precisamente a quebrantar ese principio de igualdad de prestaciones públicas en todo el territorio, de solidaridad interterritorial. Por eso te quiero preguntar, querido Ángel, a ti también ahora, al impacto que puede tener este modelo de financiación independentista, porque las palabras construyen realidades y los ciudadanos que nos escuchan, cuando escuchan financiación singular no se enteran de nada, pero cuando escuchan financiación separatista sí se enteran. Ese modelo de financiación separatista, independentista, que quiere impulsar el señor Illa, ¿qué impacto también tiene a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid? Lo hemos visto muy bien con la consejera Rocío Albert, como nos lo ha explicado. Pero yo te quiero preguntar, como la presidenta de la Comunidad de Madrid sabe que ese es un elemento que quiere la ruptura de España y el impacto que eso tiene, hemos constituido una comisión de estudio en el seno de la Asamblea de Madrid, de la cual tú eres portavoz y a la que han asistido gran parte de los expertos doctrinales y vienen a aportar su contribución académica y doctrinal. ¿Cuál sería el balance que tú haces, querido Ángel, de los trabajos que se están acometiendo en esa comisión? Pues muchas gracias, Alicia, y muy buenos días a todos. Mirad, nuestro secretario general nos decía al inicio de estas jornadas que no podrían hacer unas iguales desde el Partido Socialista porque no saben cómo explicar el ataque que están perpetrando a la unidad de España y a los madrileños. Es tan cierto lo que dice
que cuando se constituyó esa comisión, lo primero que pasó es que el Partido Socialista y Más Madrid se negaron a participar en ella. Tuvieron que elegir entre ser útiles a los madrileños o servir a su amo y, una vez más, decidieron dar la espalda a los madrileños. Pero también tenemos un tercer grupo en la oposición, no en la Asamblea de Madrid, no precisamente de izquierdas, que tampoco quiso participar en esa comisión. En este caso, tuvieron que elegir entre ser útiles a los madrileños o serlo a sí mismos y eligieron también intentar servirse de esa comisión para sus propios fines, intentando hacer un ejercicio de revisionismo de la España autonómica. Y cuando se les dijo que pues no podían traer a esos expertos porque no formaban parte del objeto de la comisión, también rechazaron participar en ella. Por lo tanto, lo primero que os quiero trasladar sobre esa comisión es que somos el único partido político de Madrid que, siendo conscientes de la amenaza que los enfrentamos, estamos utilizando todos los medios a nuestro alcance para dar la batalla y para poder frenar este intento. Y lo hacemos de la mano también de la sociedad civil. Queríamos que por esa comisión no tuviésemos protagonismo los políticos, sino que lo tuviese la sociedad civil. Y han pasado por allí expertos, catedráticos en Derecho Constitucional, en tributación, entidades. De las 3 personas que nos han acompañado esta mañana, 2 han pasado ya por allí, la tercera, Ana de Arrán, lo hará el próximo miércoles, pero también ha participado el Colegio de Economistas, la Fundación Civismo, otras entidades, que cada uno pues, se ha aproximado y nos ha aproximado al debate desde algún punto de vista en concreto, pero sí podemos sacar 3 conclusiones generales en las que todas han coincidido. Primero, que el cupo catalán, que es un cupo, pone en peligro la prestación de los servicios públicos, rompe la solidaridad entre territorios y rompe también la igualdad entre ciudadanos. En primer lugar, porque, como decía la consejera y como me preguntabas al principio, si el 75% de la garantía de prestación de esos servicios públicos en las comunidades autónomas es el esfuerzo que hace la Comunidad de Madrid, el 20% Cataluña, 4% Baleares, y quitas ese 20% que permite prestar esos servicios públicos en muchas comunidades autónomas, ¿cómo lo vas a hacer? Pero lo que es más grave, el Estado está renunciando a ingresar el 50% de lo que obtiene en Cataluña y pasaría a estar gestionado por la Generalitat. Claro, eso pondría en peligro. Tenemos un Estado que, a pesar de tener los récords de recaudación que ha habido nunca con motivo de esa asfixia fiscal a la que nos está sometiendo el presidente del Gobierno después de subir más de 100 veces los impuestos, a pesar de eso, también está batiendo récords de endeudamiento. Estamos en 1,7 billones de euros de endeudamiento, en lo que cada uno de nosotros toma un café. Pedro Sánchez sube 2 millones de euros el endeudamiento de España. Pues si además el Estado deja de ingresar el 50% de su capacidad tributaria en Cataluña, lógicamente el Estado no tiene capacidad ni siquiera para ejercer ese modelo de compensación territorial entre las distintas comunidades autónomas. Segunda conclusión, perjudica especialmente a Madrid, porque si ese 20% que deja de aportar Cataluña, pues la solución que pretenden más fácil es que lo haga Madrid, que Madrid haga un sobreesfuerzo para hacerlo. Y como decía la consejera, pues ahí o ponemos en riesgo nuestra propia prestación de servicios públicos o buscan un nuevo hachazo para Madrid y fiscal para Madrid. Y la tercera conclusión es que no tiene ningún encaje constitucional. Primero, porque rompe esa igualdad entre ciudadanos, entre territorios, y por lo tanto lo que busca es cambiar el modelo de Estado por la puerta de atrás, no ya a un modelo ni siquiera federal, sino confederal, y acabar con el régimen constitucional del 78. Una de las personas que pasó por la comisión, la profesora Almendral, nos decía que, fijaos, es una persona que de su reputación tiene tan buena opinión el propio gobierno de Pedro Sánchez, que fue una de las personas a las que confió la elaboración del libro blanco para la reforma fiscal de España, pero también es presidenta de la Junta Arbitral del cupo vasco, con lo cual tiene una amplia trayectoria también y conocimiento de estas cuestiones. Y además fue letrada del Tribunal Constitucional. Y nos decía una cuestión que creo que es muy
importante. Decía, el modelo de democracia liberal basado en reglas está en peligro en España por unas posiciones rupturistas a las que hay que hacer frente. Y esa es la conclusión principal. No estamos hablando de nada nuevo que no hayamos hablado antes, porque ya muchos de los preceptos del acuerdo están cogidos literalmente de la Declaración Unilateral de Independencia. Con este acuerdo no buscan otra cosa distinta de la que han buscado siempre, que es la independencia de Cataluña, ni siguen una ruta distinta que no hayan seguido siempre. Y es a eso a lo que nos enfrentamos, a la ruptura otra vez de nuestro modelo de Estado, a la independencia de Cataluña, a lo que estamos haciendo frente. La única novedad es que ahora lo hacen con la complicidad del presidente del Gobierno, tan enfermo de poder que, con tal de mantenerlo, sí está dispuesto a romper a aquella sociedad que le da ese poder. Y eso es lo que estamos haciendo frente desde esa comisión también, solos. Eso, Ángel, como has explicado muy bien, Ángel, eso es precisamente el proyecto independentista que, como digo, hace ya casi 20 años se inició en el 2006, y el propio recurso frente a la sentencia, frente al Estatuto de Autonomía del 2006, el recurso de inconstitucionalidad, nos dio la razón ahí en muchos de esos preceptos que estaban fuera claramente del encaje constitucional por la postura rupturista. Los independentistas catalanes son absolutamente supremacistas, pero son insaciables. Ellos persiguen la independencia de Cataluña y la ruptura de España. Lo vienen persiguiendo desde hace casi 19 años y ahora lo están casi a punto de conseguir por el chantaje de 7 votos en el Congreso de los Diputados. Por eso es tan importante lo que está ocurriendo ahora, pero no es nada nuevo. Como vengo diciendo, lo llevan realizando desde el año 2012 en muchas de las leyes aprobadas en el Parlamento de Cataluña y únicamente recurridas por el único partido que defiende la unidad de España, que es el Partido Popular. El Partido Socialista siempre ha sido el cómplice de este proceso independentista desde entonces y hasta ahora que están sometidos al chantaje. Por eso yo te quiero preguntar, hemos estado hablando mucho de financiación independentista y del modelo de financiación que está caducado desde el año 2014. Quiero ir al cupo, a esa condonación, que no es una condonación, una perdonación. El pasivo autonómico pasa al pasivo central. Las deudas no se evaporan, las deudas no desaparecen. La deuda que tiene el Gobierno de la Generalitat de Cataluña la va a seguir teniendo y lo que quieren es que se les perdonen esos 17.000 millones, como muy bien ha dicho la consejera, mutualizando la deuda y achacándonos la deuda al resto de los ciudadanos españoles. Pero ellos siguen siendo muy hábiles y están trasladando un mensaje a la ciudadanía, diciéndole a la ciudadanía, oigan, pero estas comunidades del Partido Popular, si ellas también pueden optar a este cupo, si ellas también pueden convalidar esta deuda, si incluso lo realiza la Comunidad Autónoma de Andalucía, va a ser incluso la más beneficiada. Evidentemente, deuda que afecta al fondo, al FLA, que en su momento es la parte más importante. Los 60.000 millones de los 89.000 que tiene de deuda Cataluña son del FLA. Madrid no tiene casi deuda del FLA, ¿por qué no solicitó el FLA? Entonces dicen, Madrid también lo puede solicitar. ¿Ustedes por qué se quejan si esto beneficia a todo el mundo? Estamos ahí en la falacia, la mentira y el engaño socialista permanente. Yo te quiero preguntar, Ángel, ¿esto es una trampa? ¿Por qué están presentando esta trampa a las comunidades autónomas y a los ciudadanos, haciéndoles creer que si las comunidades del PP solicitan este cupo catalán, esta condonación de la deuda, van a salir beneficiados cuando hemos visto que no es así? ¿Tú crees que es una trampa? ¿Cómo lo podemos explicar a los ciudadanos españoles? A ver, el acuerdo y el cupo catalán está lleno de trampas y a mí me quería, con vuestro permiso, también centrarme en una que es la que da origen a todo esto, que es la primera, y es la supuesta infrafinanciación de Cataluña. Esa es la primera trampa. Cataluña no tiene un problema de financiación. Cataluña tiene un problema de gestión de sucesivos gobiernos que han dilapidado ingentes cantidades de dinero público, no en tratar de mejorar los servicios a sus ciudadanos, sino en perseguir esas ensoñaciones independentistas, en abrir embajadas en el extranjero, en tener televisiones desde las que ideologizar a sus ciudadanos y que además utilizan de colocadero de amigos, en regar con dinero público a entidades y asociaciones que respondan a ese interés secesionista. Fijaros que Cataluña tiene más habitantes que Madrid, tiene más contribuyentes que Madrid, tiene más altas todas sus figuras tributarias,
un contribuyente medio de Cataluña paga 500 euros más de lo que lo hace un madrileño. Tienen 15 impuestos propios por ninguno que tiene Madrid. Y además tienen la mayor deuda en términos absolutos de toda España, mientras que Madrid es la única que lo tiene por debajo del 15% de referencia que marca la Agencia de Responsabilidad Fiscal, pero además es la más sostenible y la única que recurre también a los mercados, que es la mejor forma de hacerlo. Bueno, pues hace no tanto Cataluña era la que más aportaba al PIB nacional, la que más crecía, y ahora ha perdido ese puesto y es Madrid. Y eso se debe primero al acierto de la a las consejería. Empresas. Siempre a las empresas. Porque ha establecido un marco en las que las empresas pueden confiar. Es un marco que saben que respeta la seguridad jurídica y que además no tiene impuestos para cercenar su actividad, sino todo lo contrario, para impulsarla. Y por eso es la región donde más empresas se crean, donde más altas de autónomos hay, donde hay más gente trabajando. Y Cataluña ha seguido el camino contrario. Ese intervencionismo, esa asfixia fiscal es lo que ha provocado que muchas empresas huyan de Cataluña. Y por eso la consejera, con buen criterio, dice: hemos conseguido ensanchar la base de contribuyentes y cada uno de ellos pagando menos, hemos incrementado la recaudación. Todo lo que intentan hacer es también atacar ese modelo, porque saben que es nuestra victoria de gestión y nuestra victoria ideológica. Claro, ellos te dicen, pues pida usted ese cupo catalán o esa condonación. Dice, vamos a ver, primero, de las 17 comunidades autónomas, 14 no podrían hacerlo aunque quisieran porque dependen de la solidaridad de las otras 3 para poder prestar sus servicios públicos. Entonces te dicen, como región soberana, como región libre, pídelo, pero como región que no tiene la capacidad para poder prestar sus servicios públicos, no puedes hacerlo. Y Madrid no lo va a hacer porque Madrid está comprometida no solamente con los madrileños, sino también con todos los españoles. Nosotros no entendemos otra forma de ser madrileño que no sea desde la solidaridad con el resto de España. No nos encerramos en nosotros mismos, sino que ese crecimiento que protagoniza Madrid lo ponemos al servicio de toda España. Con lo cual, jamás vamos a abandonar al resto de nuestros compatriotas. Muy bien, querido Ángel. Para finalizar, antes de daros un minuto último para titular de esta que glosaría esta segunda mesa política, quiero preguntarle a nuestro querido Antonio, que fue alcalde de León, extraordinario alcalde de León y ahora portavoz adjunto en el Senado, ¿qué medidas está tomando el Senado en el cual el Partido Popular tiene una mayoría consolidada frente a estas iniciativas legislativas de ruptura de la caja común, de condonación y mutualización de la deuda, frente a este ataque separatista independentista en clave fiscal, en clave económica, en clave financiera? ¿Qué medidas está tomando nuestro grupo parlamentario popular y qué podemos hacer desde el Senado, querido Antonio? Muchas gracias, Alicia. Para empezar, vamos a contextualizar dónde estamos. Es la primera vez que ocurre en nuestra democracia que el Senado tiene una mayoría absoluta frente a lo que es el Congreso de los Diputados y, en consecuencia, nosotros estamos ejerciendo nuestra función y nuestra responsabilidad, que es desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista constitucional, y ahora me referiré a él, y por supuesto desde el punto de vista político, ¿no? Estamos desarrollando iniciativas legislativas que tratan de frenar y de parar esta situación, pero voy a dar un dato tremendamente elocuente. En lo que va de legislatura, en la 15ª legislatura, en el Senado se han aprobado 33 proposiciones de ley. 33 proposiciones de ley. Bueno, de esas 33 proposiciones de ley están paralizadas en el Congreso de los Diputados. Están paralizadas por una decisión política, por la mesa del Congreso, con prórrogas indefinidas, alguna de esas leyes con más de 62 prórrogas, precisamente para que no se debatan, precisamente porque proceden del Senado, precisamente porque proceden del Partido Popular. Y eso es gobernar, ¿no? Eso es, se puede calificar de muchas cosas, pero en ningún caso de gobernar. Y además son leyes que
tienen un resultado práctico, como decía antes, en el día a día. De esas leyes, de las 33 leyes, 17 de ellas, si se debatieran y se votaran en el Congreso, estarían hoy en vigor. Y no estamos hablando de leyes menores, estamos hablando de la ley contra la ocupación ilegal de las viviendas, estamos hablando de la ley que rebaja el IVA de productos esenciales, estamos hablando de las deducciones fiscales a nuestro sector primario, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, estamos hablando de la ley contra el narcotráfico, estamos hablando de la ley de la conciliación y regularización familiar, estamos en definitiva hablando de leyes que afectan, no, que benefician y beneficiarían, si estuvieran hoy en vigor, a millones de españoles. Y no están hoy en vigor por una decisión exclusivamente política, no solamente de la mesa del Congreso, que es quien al final ejecuta, de la presidenta Armengol, sino por una decisión política que viene de más arriba, que es del presidente Sánchez, ¿no?, que es el de la Moncloa. Y en ese sentido termino como empecé, precisamente porque su único interés no es gobernar, es quedarse en el poder y sobrevivir. Y en ese sentido, ahí seguimos y ahí vamos a seguir trabajando. ¿Quién nos iba a decir que desde el Senado, desde el Parlamento de nuestra querida España, íbamos a tener que formular conflicto de atribuciones entre las instituciones, entre el Congreso y el Senado, por esa paralización de leyes, por esa hoy sin sentido y sin razón política que obedece única y exclusivamente a un interés personal? Eso es lo que desde el Senado estamos trabajando y, por supuesto, con un planteamiento político uniforme. Nosotros representamos lo que es esa unidad de España y también ese planteamiento político ofreciendo a nuestras comunidades, a todas las comunidades. Cuando digo todas, cuando digo nuestras, no me refiero solo a las del Partido Popular, me refiero a nuestras comunidades, a todas nuestras comunidades, es decir, a toda España, lo que es bueno, pues ese escenario del Senado. Nuestra consejera ha estado ahí defendiendo lo que es una política económica, una política financiera que genera actividad y que en definitiva genera ingresos, que genera recursos y que permite esa solidaridad y esa cohesión. Vamos a seguir trabajando y sin perder ni un minuto en ello, reivindicando y haciendo el planteamiento de que esto no puede seguir así. Desde el Senado lo estamos intentando día a día y yo creo que al final entre todos lo vamos a conseguir. Desde luego, nuestro partido lo va a conseguir, sin duda. Para finalizar, porque esperamos la clausura de nuestra vicealcaldesa, Isma Sanz, que está aquí acompañándonos a lo largo de toda la jornada, quería pedirles a los tres miembros de esta interesante e importante mesa política un minuto final como especie de titular para poder clausurar dicha mesa. Si quiere tener la palabra en primer lugar, nuestra querida consejera Rocío Albert, tienes la palabra. Pues muy sencillo, decir que el sistema de las autonomías de España es el sistema que nos dimos con la Constitución del 78, que vamos a defender desde Madrid, porque Madrid es una región al servicio de España y que lo que vamos a seguir es trabajando sin despistarnos por todos los chantajes propios del presidente correspondiente, que lo único que quiere hacer es estar en la Moncloa, para que los principios de solidaridad, igualdad ante la ley sean los que sigan primando entre todos los españoles. Muchas gracias, consejera. Además, muchas gracias por la brevedad. Querido Ángel, igual de breve te pediría ese minuto porque yo creo que ya está casi todo dicho y ahora queremos ya escuchar a la vicealcaldesa. Pues termino también con la aportación que otra de las personas que pasó por la comisión de estudio nos transmitió, en este caso Albert Gibernau, que es el presidente de la Fundación Civismo, y nos decía: si premiamos con un trato fiscal privilegiado a la comunidad más endeudada, con mayor déficit y peor gestión financiera, estamos enviando un mensaje devastador al país. Que la irresponsabilidad sale rentable,
que la amenaza se premia y que la presión política vale más que la lealtad institucional. Así que, por tanto, por responsabilidad, por compromiso con todos los madrileños, que no vamos a dejar que pongan en riesgo sus servicios públicos ni su sistema fiscal para pagarles la fiesta corrupta a los separatistas, y por compromiso por España, seguiremos dando la batalla en esa comisión. Muchas gracias, Ángel. Querido Antonio, para finalizar. Lo tengo muy fácil, y es el libro que tengo aquí. Yo termino porque es un libro que comprende lo que es la visión doctrinal, la visión técnica que nuestros especialistas han defendido allí en el Senado en relación a nuestro sistema de financiación. Y en ese sentido, el título del libro que yo ofrezco y le voy a dar a la consejera y, por supuesto, a ti, querida Alicia, yo creo que con el título está todo dicho, ¿no? España somos todos, españoles libres e iguales. Yo creo que es un buen cierre, porque es lo que nosotros pretendemos desde aquí, desde el Partido Popular y desde lo que es el sentido común. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Yo no tengo ya nada más que añadir. Han sido unos extraordinarios ponentes. España somos todos y el Partido Popular es el partido de todos y de la libertad y de la igualdad. Pero quiero desde aquí agradecer, antes de dar la palabra a la vicealcaldesa, a todo el distrito del Salamanca, a todo el Partido Popular y sobre todo al reconocimiento de nuestro querido Jorge Rodrigo. Decirle que ha salido estupendamente este acto, que lo echamos muchísimo de menos y que esperamos que pronto vuelva a sus responsabilidades como también fantástico consejero de Transportes. Muchísimas gracias a todos ustedes por pasar este sábado.